Iniciamos con la información. Gracias a las múltiples acciones ejecutadas para enfrentar la pandemia del COVID-19, El Salvador se encuentra con un bajo riesgo pese al comportamiento irregular de la enfermedad en los últimos días. El ministro de Salud, Francisco Alaví, reiteró que el país no baja la guardia ante esta situación. De acuerdo a los parámetros del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, el país mantiene un bajo riesgo ante el COVID-19 a pesar del incremento de casos positivos, ya que el nivel de hospitalizaciones continúa siendo mínimo. Que la cantidad de pacientes que se han estado manejando en las unidades de cuidados intensivos más o menos ha rondado para estos últimos días de 7 pacientes. Y cabe recalcar que de estos 7 pacientes, al total, solo uno ha requerido ventilación mecánica invasiva con un tubo orotraqueal. Solo en el 2021, de mayo a junio, se tenía un promedio de 245 hospitalizaciones. Este año, el promedio ronda las 18 hospitalizaciones. A escala nacional, actualmente se encuentran 64 pacientes ingresados por COVID-19. En el caso de los ingresos por día, estamos teniendo 1.4 por 100.000 habitantes. Estos son la sumatoria de los casos de todos aquellos pacientes ingresados que se han tenido en los últimos 7 días y tenemos, por supuesto, abajo de 10 por 100.000 habitantes, lo cual nos pone en bajo riesgo. La Red Pública de Salud tiene un promedio del 4% de camas hospitalarias utilizadas para atender a los pacientes. En el Hospital El Salvador, más de 900 camas están disponibles ante cualquier emergencia. Si usted tiene una prueba de PCR positiva o una prueba de antígenos positiva, simplemente tiene que llamar al 132, al sistema de emergencias médicas, y automáticamente se le programa la entrega de su kit de molnupiravir, con lo cual pues va a llegar hasta la puerta de su casa. La población puede sumarse a las acciones para enfrentar la pandemia al recibir las respectivas dosis del antígeno contra el COVID-19 y al cumplir con las medidas de bioseguridad. Edgar García, Noticiero El Salvador. De hecho, el Ministerio de Salud informó que el viernes 24 de junio no se registró ninguna muerte por COVID-19 en El Salvador. En la publicación se lee: el 24 de junio no registramos ningún deceso a causa de COVID-19. Acumulamos en lo que va de este mes de junio un total de 17 días sin enfrentar letalidades. Los tamizajes comunitarios de COVID-19 continúan llevándose a cabo a nivel nacional para detectar a tiempo la enfermedad y combatirla. El gobierno del presidente Nayib Bukele realizó pruebas PCR en el municipio de Colón, departamento de La Libertad. En las cercanías del Polideportivo de Lourdes, en el municipio de Colón, en La Libertad, un equipo de contención epidemiológica del Ministerio de Salud practicó pruebas en decenas de personas para descartar o confirmar que están contagiadas de COVID-19. Nos la hicimos porque tenemos sospechas de compañeros de trabajo, al menos en mi caso, también el de mi esposo, y pues sí, por seguridad, ¿verdad? Solo por precaución. Algunos de los que se acercaron a la cabina de diagnóstico se sometieron al examen con síntomas relacionados a la enfermedad. Y sí tenía síntomas, un poco de mocosera, dolor un poco en las articulaciones, por eso hice la prueba. El gobierno del presidente Nayib Bukele sigue acercando este tipo de medidas a la ciudadanía para prevenir la propagación del virus. Porque visitamos a nuestros seres queridos y hay que estar seguros de lo que llevamos, ¿verdad? Para estar bien de salud y no contagiarlos. Porque si uno anda por ahí simplemente puede contagiar a otras personas, y hay varias personas que son de alto riesgo con esa enfermedad. Solamente para seguir con las medidas, pues, porque síntomas no tengo ni nada. Solamente mis hijos salen a trabajar y pues sí, se pueden contagiar, ¿verdad? Alguien les puede pasar el virus, y para estar segura más que todo. El Ministerio de Salud notifica a las personas que resulten positivas al COVID en menos de 48 horas y les envía el medicamento hasta la puerta de su casa, como el molnupiravir, que disminuye el riesgo de complicaciones. Walter Morán, Noticiero El Salvador.
De acuerdo a la más reciente información del Ministerio de Salud, a la fecha se han aplicado un total de 10.892.892 vacunas contra el COVID-19 a nivel nacional. De ese total, 4.594.226 corresponde a la primera dosis, mientras que 4.301.674 a la segunda aplicación. Además, 1.682.043 a la tercera y 279.292 a la cuarta dosis del fármaco. El Salvador es un referente en la región por el manejo de la pandemia del COVID-19. Las medidas implementadas de forma anticipada por el gobierno del presidente Nayib Bukele han contribuido a preservar la vida de la población. Se construyó en tiempo récord el primer hospital especializado de la región para atender casos de COVID-19 con más de 1.000 camas y equipo de última generación, que ha salvado la vida de 10.600 personas. Además, se acercó a la población las pruebas PCR y de antígeno para detectar contagiados del virus de forma gratuita a nivel nacional, contabilizando ya 2.284.873 pruebas aplicadas. El Salvador se convirtió en el primer país en comprar, recibir y distribuir la vacuna de diferentes farmacéuticas para aplicarla sin ningún costo a personas de alto riesgo. El gobierno del presidente Nayib Bukele habilitó la aplicación de la vacuna a niños desde los 6 años en los distintos puntos de vacunación que funcionan en el territorio. A la fecha, suman ya 340 lugares habilitados para la inmunización a nivel nacional. Puso a disposición el megacentro de vacunación en el Hospital El Salvador, que tiene la capacidad de aplicar 25.000 dosis por día. Readecuó 3 autocentros de vacunación, uno en el centro del país, otro en el occidente y un tercero en el oriente del territorio, para ofrecer un servicio ágil y seguro. El presidente Bukele permitió que personas extranjeras fueran vacunadas contra el coronavirus en todos los establecimientos del país, con solo presentar un documento de identidad como el pasaporte. El Salvador compró y distribuyó el medicamento Molnupiravir para el combate de la enfermedad y así disminuir el riesgo de hospitalización y muerte en las personas que resulten positivo. El fármaco es llevado por el personal de salud hasta la puerta de las casas de la población de forma gratuita. Walter Morán, Noticiero El Salvador. A escala mundial, los casos de COVID-19 siguen generando estragos. Guatemala suma más contagios por Omicron. Esa misma situación vive México, mientras que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades advirtió sobre el efecto dominante de las subvariantes BA4 y BA5. Las autoridades de salud de Guatemala reportaron en las últimas 24 horas más de 3.000 casos de COVID-19, mientras que las víctimas mortales suman en total desde que comenzó la pandemia 18.469. Con estos datos, la tasa de mortalidad llega a 109.6% por cada 100.000 habitantes, mientras los casos activos son 23.565, haciendo que los casos acumulados lleguen a 893.071. Desde mediados de la semana, ese país ha experimentado un nuevo incremento de casos de COVID-19 que ha obligado a las autoridades a emitir alertas epidemiológicas. Y en México, las autoridades de salud informaron que el total de casos confirmados son ya 5.940.518 y el total de víctimas mortales asciende a 325.553. La Secretaría de Salud de México también presentó su último reporte, en el que el número de casos por día son de 17.432, mientras el número de fallecidos en las últimas 24 horas es de 42 víctimas. Los estados con más casos acumulados son el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Puebla y Sonora, que en conjunto conforman el 64% de todos los casos registrados en el país.
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades advirtió que las subvariantes BA.4 y BA.5 se han vuelto de carácter dominante en algunas partes de Europa. Según el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades, las subvariantes BA.4 y BA.5 podría producir un incremento de hospitalizaciones y fallecidos. Las infecciones están en aumento en múltiples países, como Portugal, Alemania, Francia, Grecia, Austria, Italia, Suiza y España, según un estudio de la Universidad de Oxford. Nora Moreno, Noticiero El Salvador. Con esta información hacemos nuestra primera pausa. No nos cambie, que tenemos mucha información que compartir con todos ustedes.